Hola, buenos días. Bueno, supongo que me conocéis, soy Elías Durán, soy profesor de varios estudiantes que veo por aquí, ¿vale? Soy director de comunicación corporativa y, bueno, quería presentar y dar las gracias a don Eduardo Puig de la Vallacasa, que es el director de estudios iberoamericanos de CEU, CEFAS, del Centro de Estudios Políticos y Sociales que hay en España, que os invito a que lo sigáis, la difusión que tienen en redes y de actividades. Y, como no, a don Francisco Santos, a Pacho Santos, que además me hace mucha ilusión darle la bienvenida porque él y yo trabajamos durante 2 años en el diario El País. Cuando él tuvo que abandonar Colombia porque lo mataban, pues justo cayó en la redacción del País y estuvo conmigo mesa con mesa. Y casi nosotros acabamos con él. Bueno, pues nada, pues creo que es un privilegio tener aquí a quien ha sido vicepresidente de Colombia y embajador de Colombia en Washington. Creo que es una oportunidad magnífica para que le escuchemos y también para que le preguntéis todo lo que él conoce, que ha viajado por todo el mundo y además ha tenido muy altas responsabilidades. Muy bien, Pacho, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí y os dejo. A ti, gracias. Muchas gracias, Eloy. Gracias a todos por venir. Hoy tenemos el honor de tener a Francisco Santos aquí con nosotros para que nos explique un poco la compleja realidad que está viviendo Iberoamérica en estos momentos. Y digo compleja porque hay muchas fuerzas en Iberoamérica actualmente que están confluyendo y están haciendo que la política iberoamericana sea cada vez más difícil de entender. Estoy refiriendo a la influencia de China, la influencia de Rusia y la influencia de Irán. Voy a presentar al ex vicepresidente Francisco Santos. Es periodista y político, yo creo igual de periodista que político. Fue ex vicepresidente de la República de Colombia con el presidente Uribe desde 2002 a 2010. También, una vez dejada la política, estuvo como director de RC Noticias, desarrollando un papel muy importante en contra del narcotráfico y en contra de las guerrillas y de los acuerdos de paz que se querían establecer y que al final se establecieron con ellas, ¿no? También se presentó como candidato en el año 2015 a la alcaldía de Bogotá y durante mucho tiempo estuvo vinculado al grupo de prensa El Tiempo. Trabajó para El Tiempo, pero también familiarmente, puesto que era de la familia, ¿no? Con lo cual, desde muy pequeño ha vivido la profesión periodística y la importancia que tiene el periodismo. Cursó estudios en Estados Unidos y donde ya ha enseñado periodismo y relaciones internacionales en numerosas universidades de Colombia, como la Universidad Central, la Universidad Javierana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También tuvo que vivir exiliado en Madrid por haber sido perseguido y haber sido y por un intento de asesinato por parte de las FARC. Esos años que vivió en Madrid han hecho que esté muy cercano a toda la realidad española y nos permitieron, sobre todo a muchos españoles, conocerle, lo cual lo agradecemos profundamente. Por último, dentro de su vida hay un episodio que hay que destacar, que es que fue secuestrado por Pablo Escobar por criticar a los narcos y tiene esa experiencia que no se la deseamos a nadie, pero que él sí la tiene. No quiero demorarme más, le quiero pasar la palabra a él. Hoy nos va a hablar sobre la Guerra Fría 2.0 y el caso de América Latina. Voy a usar esto, prefiero, porque me siento como un astronauta. ¿Me ayudan a quitar esto? A ver. Es que prefiero usar esto. Me siento como un astronauta, que soy sincero. Sí. Ay, ya. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.
y a ti por esa presentación tan bonita y especialmente al CEU por permitirme estar aquí frente a ustedes. Y una charla sobre la Guerra Fría 2.0, que es lo que les va a tocar vivir, lo que nos está tocando vivir. Y creo que con lo que pasó en el Medio Oriente hace poco más de una semana, inclusive va creciendo, pues suena lejano. Y quiero un poco contarles por qué acabé metido en este escenario y en este tema. Mi vida es un poco compleja. Fui periodista toda mi vida. En el año 1990 me secuestra Pablo Escobar. Quienes vieron Netflix, Narcos, un episodio donde secuestran a los periodistas, yo era uno de ellos. Sobreviví de milagro, no debería estar vivo, les soy totalmente sincero. Yo era, digamos, la joya de la corona de ese secuestro y cuando pasó un incidente, Escobar dio la orden de matarme, pero uno de los otros narcos le dijo, si usted mata a este señor, nos van a matar a todos. Y paró la orden de asesinato, me salvé, salí del secuestro y mi vida cambió. Pasé de ser solo periodista, que es ver los toros en la barrera, a estar metido en el ruedo. Creé una fundación para ayudar a las víctimas del secuestro. Colombia tenía 3.000 secuestros entonces. Y desde entonces mi lucha por la libertad ha sido una sola y la he hecho desde todas las perspectivas de mi vida, desde entonces a hoy. Ese secuestro que cambió mi vida me llevó después con la fundación a hacer unas marchas muy grandes contra el secuestro, contra la guerrilla, contra los paramilitares. Inclusive las marchas de finales de los años 90 tenían un logo y un lema que había aquí en España, que era no más. Cuando mataron al concejal, ¿cómo se llamaba? A Miguel Ángel Blanco, salieron millones de personas en España a protestar contra ETA y nuestro lema era, en España matan uno y salen millones, aquí matan miles y nadie dice nada. Y salieron millones de personas en Colombia y ahí es cuando la FARC me amenaza. Estaba yo un día en mi oficina, me llama el director de la policía y me dice, venga, necesito hablar con usted, va a mi oficina y me dice, vea, la FARC lo va a matar. Y yo le pregunté, le dije, ¿por qué? ¿Cómo sabe? Me dijo, porque la CIA tiene infiltrada ese frente de las FARC, estaba ahí el señor, nos contó, y la CIA tiene una obligación de contarle a la autoridad competente para que ellos háganlo. Y entonces me mantuve en Colombia y me salvé de milagro que me mataran, y ya esa última salvada dije, bueno, ya me toca irme. Estuve 2 años en España. Vine al país y estando en el país, el entonces candidato a la presidencia, Álvaro Uribe, me dice, ¿quieres ser candidato a la vicepresidencia? Le dije, pues si yo no he hecho política en mi vida, pero bueno. Y acabé de vicepresidente, fui vicepresidente 8 años. Pero la esencia de mi vida ha sido la lucha por la libertad y por eso estoy aquí metido en la Guerra Fría 2.0, que es lo que, le repito, les va a tocar vivir. Y donde España va a tener que jugar un papel fundamental frente a Iberoamérica, por la relación que tenemos, por la historia que tenemos, por las posibilidades que hay, porque Europa se está dando cuenta, y ustedes que vivían tan tranquilos ya no pueden estar tan tranquilos porque tienen la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania cambió el escenario absoluto de Europa, porque tienen la guerra del Medio Oriente que está aquí al lado, que viene a reforzar esta Guerra Fría. Y esta Guerra Fría no es entre izquierdas y derechas, es entre libertad y democracia, y autoritarismo y dictadura. Y hay 2 ejes, así como en la Guerra Fría tradicional era el comunismo y el capitalismo, representado en la Unión Soviética el primero y en Estados Unidos el segundo. Aquí el eje de la libertad es Estados Unidos, es Europa, son ustedes, es Colombia, es Japón, es Australia, es Corea, y el eje autoritario tiene como epicentro, y el eje donde la libertad no existe, el eje del autoritarismo lo encabeza China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Y ese va a ser el enfrentamiento en el que vamos a vivir y ustedes van a tener que vivir toda la vida. Y es un enfrentamiento en el que el poder en el mundo está en juego. Hoy África ya está perdida, África es de los chinos.
China empezó a entrar en África hace 15 años. Financiaba muchos proyectos a unos costos altísimos. Cuando los países no los podían pagar, se quedaban con ellos. Así se quedaron con el puerto de Mombasa. Así se quedaron con el tren que va de Mombasa a Kenia, para solo hablar de Kenia. Así se quedaron con un puerto en Sri Lanka. Y empezaron a entrar en América Latina, y voy a hablarles de los 3 que están metidos en América Latina: China, Rusia e Irán. Y empezaron a entrar en América Latina a principios del siglo antepasado. Y se han convertido en los segundos financiadores de América Latina, con una gran diferencia frente a los financiadores tradicionales. No hacen preguntas. Yo te presto la plata. Y hace unos días que estuve en Madrid con el presidente de Cofides, me contaba, él en ese entonces estaba en la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y la CAF prestaba al 5 o 6% en dólares, los chinos prestaban al 12%. Y los chinos entregaban créditos y entregaban créditos, y la razón era que no preguntaban ¿para qué es la plata? ¿Cómo van a manejar? ¿Van a poder pagar? Y así empezaron a entrar en toda la región. Y hoy China es poderosísima en América Latina. Y voy a ir un poco país por país contándoles cómo es que opera China y por qué el imperialismo chino tiene unos riesgos inmensos para la democracia de América Latina y la democracia del mundo. Y traigo a colación una entrevista con un gran personaje, el expresidente uruguayo Pepe Mujica, que estaba en la reunión con estudiantes. Y los estudiantes le decían, che, ¿qué vamos a hacer con el imperialismo americano? Y Pepe Mujica les dijo, esperen que llegue el imperialismo chino. Pues el imperialismo chino ya llegó. Brasil. Hoy, el embajador de China en Brasil es mucho más importante que el gobernador de Sao Paulo. Que el gobernador de Sao Paulo es como el gobernador de la Comunidad de Madrid. Como el presidente de la Comunidad de Madrid. Es así de importante. Hace poco, cuando estaba Bolsonaro de presidente y llega la pandemia, el canciller brasilero, Ernesto Araújo, se opone a las vacunas chinas por una razón, porque dice, no, la ciencia no está ahí, no son las más efectivas. Pues China empezó a mover todo su poder que tiene allí y sacaron, listo, aquí está la plata. Acabó costando 3.000 millones. Supuestamente iba a satisfacer el 60% de la energía de Ecuador, hoy no satisface el 20%. No la han podido entregar porque la represa tiene más de 3.500 y sobre todo los cuartos de máquina tienen más de 3.500 fisuras. Pero Ecuador ha tenido que pagar esos 3.000 millones de dólares y está en una crisis de deuda precisamente por todos los recursos que le entregaron a Ecuador y que eran impagables. Parte de la crisis económica de Ecuador es ese neocolonialismo financiero que han generado, no solo en Ecuador, Sri Lanka es otro ejemplo en donde pasó absolutamente lo mismo. Una ministra me contó lo que le pasó cuando ella estaba en el gobierno. Los chinos tienen unas flotas pesqueras que destruyen donde entran. Brutales. Cualquiera de ustedes puede entrar a Google y pregunte, y miren flotas pesqueras chinas en América Latina, apagan los transponders, es decir, no se ve dónde están, y arrasan. Y encontraron que estaban pescando en uno de los epicentros ecológicos más importantes del mar en el mundo, que es las Islas Galápagos. Y los ecuatorianos mandaron las 2 chalupas que tenían. Oigan, no pesquen acá. Pues recibieron la llamada de los chinos y dijeron, si usted no nos deja pescar ahí, no les vamos a comprar el producto principal de exportación distinto al petróleo que ellos tienen, que es el langostino, el camarón. Bueno, tuvieron que quitar los cestos, ellos siguieron pescando y al otro año duraron 3 años sin poder venderle el camarón a los chinos. Bajo una supuesta problema fitosanitario, que no era un problema fitosanitario, era un problema comercial donde querían hacerle pagar al Ecuador el precio por haber tratado de defender su soberanía. Argentina. Lo de Argentina es una locura también. En Argentina, Cristina Kirchner le permitió a los chinos armar
un centro satelital en La Pampa. En ese centro pueden los argentinos ir una vez al año una persona, no más. ¿Ustedes se imaginan eso pasaría aquí en España? Que les pusieran una cosa extranjera y los españoles, solo un español podría ir una vez al año, pues eso pasa en Argentina. Cuando llega Mauricio Macri al poder dice, voy a renegociar eso. Y los chinos le dicen, claro, renegociémoslo, pero renegociamos también la carne, renegociamos la soya, renegociamos todo lo que le compramos a ustedes. Le tocó decir, bueno, echar para atrás y decir, está bien, cedamos ese territorio soberano. La influencia de China, que ha comprado puertos por toda América Latina, es impresionante. Hoy, el segundo deudor más grande de Argentina es China. Ha obligado a Argentina a negociar en yuanes, que no es una moneda, es una moneda que no es utilizada para este tipo de operaciones. Y hoy, pues, uno de los problemas fiscales que tiene Argentina más grandes es esa deuda que adquirieron con los chinos. Colombia. Los chinos hace poco se ganaron el metro de Bogotá. Hay una investigación que hizo un investigador aquí en España, donde muestra cómo los chinos fueron moviendo y manipulando las condiciones de la licitación para quedarse con ella. Van a operarlo durante 25 años, es decir, toda la información de los colombianos que entran a ese metro va a ir directo de Bogotá a Beijing o donde ellos quieran, porque una de las partes fundamentales, son los elementos críticos que ellos utilizan es la información, lo que les permite manejar inteligencia artificial, etcétera, y conocimiento de las personas. Hace poco, una represa que se llama Hidroituango, estamos en esa pelea para no dejarlo que se le otorguen a una empresa china que fue descalificada en la licitación anterior. Ahora presenta una propuesta casi que $50 millones más cara para finalizar esta hidroeléctrica. La segunda propuesta es de una empresa muy seria italiana a la que súbitamente descalifican que es que porque no tiene el suficiente respaldo económico. Y uno dice, ¿aquí qué pasó? Eso es un tema de corrupción absoluta. Entonces, así operan también en Colombia. Y un tercer tema. Ellos se ganaron una licitación en Colombia de una concesión de una vía, se la ganaron bien, porque en Colombia no se adjudica a dedo, se la ganan esa en licitación, y lo triste de la licitación del metro de Bogotá era que estaba supervisada supuestamente por el Banco Mundial. En esta licitación tenían que contratar el contrato de luz de toda la autopista, y van donde una persona que conozco y le dicen, necesitamos contratar esto, y le hace el presupuesto y le dice, sí, vale $35 millones. Y le dice, perfecto, se lo entregamos, pero usted me dice que costó 50. Así, un ejemplo clarísimo de lo que están haciendo. Usted ve carreteras en Bolivia, usted ve minas en Perú. O sea, estos son apenas unos ejemplos de cómo China hoy poco a poco se apodera de América Latina. El país quizás más sometido es Perú. Acaban de comprar toda en él, acaba de venderle la producción de casi toda la energía y el manejo de toda la energía en Perú. En Brasil son dueños del 50% de las represas. Y este escenario se presenta, bueno, en México. Lo que están haciendo en México es interesantísimo. Estoy consiguiendo información hasta ahora, pero como hay un proceso de reubicación después de lo que ha pasado con Ucrania y después de todo ya ese cambio que hubo en Europa y en Estados Unidos, que ya entendieron que el tema de China no es un tema, es un tema de competencia desleal, porque China no es una economía de mercado. China se roba la información. Un amigo mío me contó ayer que Samsung iba a demandar a los chinos por el teléfono que yo tengo acá, que es el que se abre, porque ellos son los únicos que tienen esa tecnología. Es más, Google Pixel ahorita está apenas patentando su propia tecnología en ese sentido,
Y Huawei iba a salir con eso. Y dijeron, pues esto es igualito a lo nuestro. Pero tomaron la decisión de no entrar en esa disputa por un tema reputacional. Pero lo cierto es que China, que no es una economía de mercado, utiliza ese poder para empezar a ganar. Primero, mercado, porque eso es lo otro. Si usted ve los procesos de libre comercio con China, China solo permite que entre a ese país lo que ellos no producen. Y usted ve, por ejemplo, México. México tiene un déficit comercial con China que es el más grande del mundo. Y México es tremendo país. Pero volviendo a México, muchas de las empresas se están yendo de China a hacer nearshoring a México, los chinos ya están allá. Están entrando y están comprando empresas, están entrando con empresas que, entre otras, están comprando en otras partes del mundo. Aquí han comprado empresas españolas muy importantes, empresas de construcción, han comprado empresas de construcción muy importantes de infraestructura en Francia, y bajo esa cubierta están comprando empresas de consultoría. Ahí están disfrazando su capacidad o la manera como ellos operan, y poco a poco están consolidando su poderío. Claro, el peor enemigo de la China son ellos mismos, porque cuando usted no tiene libertad, cuando usted no tiene la libertad para opinar, cuando usted no tiene la libertad para crear, el chat GPT de ellos, la inteligencia artificial para ellos tiene unos límites brutales, usted está limitando su capacidad de creación, y creo que esa es la gran debilidad que tienen. Hoy tiene una debilidad inmensa económica, pero se van a recuperar. Pero lo cierto es que en los últimos 20 años China pasó de no existir prácticamente en los mercados mundiales a ser un gran jugador con un inmenso problema, y es que Estados Unidos no ha estado. Estados Unidos no tiene la oferta para competir. Estados Unidos habla mucho, pero si yo soy un presidente de un país y los chinos vienen y me dicen, yo le hago eso, y voy a Estados Unidos y digo, oiga, ¿me ayuda? Y le dicen, no, pues ¿qué hago? Y desafortunadamente muchos de los temas son de sobrecostos, porque los chinos tienen una característica: sobreprometen, generan sobrecostos y subentregan. Ese es uno de los escenarios más críticos que hay, y muchas de las obras de infraestructura que han construido van a tener muy serios problemas en el futuro por cuenta de ese problema de corrupción, donde muchos de los países han aceptado esa corrupción, especialmente los países donde no hay independencia, donde es el dictador o el populista del siglo XXI, y genera los problemas que vamos a tener en los próximos años. Venezuela, finalmente, para terminar con China, es el caso más simbólico. Venezuela le debe $60.000 millones a la China. ¿Cómo los va a pagar? Con petróleo. ¿Petróleo a qué precio? A $40. ¿A cómo está el petróleo hoy? A 100. Ahí se están ganando $60 en esa diferencia, $60, que no van a asumir la deuda, es plata de ellos pagan por 40. Y se comprometieron a hacer un montón de obras, ninguna la hicieron. Si con esos $60.000 millones se hubieran hecho las obras que prometieron, Venezuela hoy no tendría todos los problemas de energía que hoy tiene. Usted sale de Caracas y la mayoría de ciudades por fuera de Caracas tienen entre 12 y 18 horas de racionamiento. Pues $6.000 millones que plantearon para mejorar el sistema de energía nunca se utilizaron, se los robaron. Y así con la cantidad de proyectos que vinieron a financiar esos $60.000 millones. Obvio, se enriqueció la mafia que hoy gobierna Venezuela. Obvio, se enriquecieron los amigos de Maduro. Se enriqueció Maduro, se enriqueció la familia Maduro, se enriquecieron los Rodríguez, se enriquecieron mucho de su entorno. Pero quien acaba pagando las consecuencias son los 30 millones, ya muchos menos, porque cada día salen más venezolanos que quedan en Venezuela. Ese es el primer elemento de esta nueva Guerra Fría, donde China va a seguir existiendo. Pero ¿por qué estoy yo acá? Porque lo que nosotros vamos a tener que hacer es exigirles que se comporten como hay que comportarse una democracia, de manera transparente, que no ejerzan las influencias que ellos tienen para obtener beneficios a costa del futuro de nuestros países, que haya lo que llaman los gringos accountability, es decir, que respondan por lo que hacen y que actúen de la misma manera como actúan todas las otras
empresas del mundo cuando van a negociar una infraestructura. Rusia es distinto. China juega con el tema económico, pero yo estoy seguro que de aquí a 10, 15 años China va a tener una base militar, naval, en alguna parte del Pacífico latinoamericano. ¿Por qué? Porque ellos necesitan distraer la sexta flota de los Estados Unidos, que es la que cuida Taiwán y cuida el mar de China. Necesitan generarle una competencia, necesitan crear esa distracción porque finalmente el objetivo de China es tomarse Taiwán. Para China, una sola China es fundamental y esa sola China va a requerir en un momento dado, y por eso la guerra de Ucrania es tan importante, porque dependiendo de lo que pase en Ucrania, lo de China se viene más rápido o más o mucho menos, o no se viene. Y desafortunadamente lo que uno ve en Ucrania es que este gran impulso que se dio con lo que está pasando en el Medio Oriente se va a perder esa intensidad, se va a perder ese interés, pero no les quepa la menor duda, lo que está pasando en Ucrania los va a afectar a todos ustedes. Si Rusia se sale con la suya en Ucrania, los países bálticos peligran. Si Rusia se sale con la suya en Ucrania, los países de la cortina de hierro peligran y lo que se ha logrado construir en ese sentido queda absolutamente todo en riesgo. Por eso la batalla y la guerra de Ucrania es tan importante. Rusia, ¿qué ha sido en América Latina? Un disruptor. Rusia tiene una economía del tamaño de España, un poquito más. Entonces no tiene nada que ofrecer en términos reales, porque no es, pero sí tiene mucho que ofrecer en términos de inteligencia, en términos de manejo de redes y de disrupción. La Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética tenía un montón de lazos con muchas organizaciones de América Latina, organizaciones anarquistas, organizaciones comunistas, organizaciones guerrilleras, organizaciones violentas. Cuando cae el muro de Berlín, ellos que sí entienden que América Latina es estratégico para ellos, tomaron la decisión y siguieron manteniendo sus contactos. Esos contactos los empezaron a usar en el 2002, cuando empiezan todas las protestas contra Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, logran tumbarlo en el 2003 y aprenden de esa experiencia. Dicen, la protesta social que nosotros logramos movilizar y coordinar puede generar cambios políticos. Eso que pasó entre el 2002 y el 2003 volvió a pasar en América Latina en el 2019 y en el 2021. En el 2019 pasó en Chile. La decisión de aumentar la tarifa del bus generó una supuesta explosión social donde primero quemaron toda una línea de un metro, la línea 1 del metro, en un día. Eso no se hace si no está eso coordinado. Eso no se hace si eso no está planeado de antemano. Usted no va y dice, oiga, voy a quemar la línea del metro y venga yo. Lo hicieron perfectamente. Obviamente hay un problema con el presidente Piñera, no supo manejar todo lo que pasó. Vino una violencia de varias semanas, un mes. Acabaron con una locura de constitución que afortunadamente después los chilenos votaron en contra. Pero lo cierto es que crearon las condiciones de incertidumbre que permitieron la llegada de Gabriel Boric al poder. El director, presidente del Partido Comunista, un hombre que tenía, digamos, esa mirada con una gran diferencia a todos los otros populistas, que es respetuoso a la institucionalidad. No ha violado la institucionalidad y en ese sentido por eso Chile no se ha desmadrado. Lo mismo lo hicieron en Colombia. En Colombia en el 2021, una reforma tributaria que se iba a presentar, que nunca se presentó, generó otro estallido social. Quemaron 20 estaciones de policía en una noche en Bogotá, bloquearon varias ciudades, generaron una crisis económica y se generó la incertidumbre, y ese espacio político que se generó, yo creo que en parte también responsable por el manejo del presidente Duque, de quien yo fui su embajador en Washington, generó las condiciones que facilitaron la llegada de Gustavo Petro, un hombre de izquierda radical, un hombre que viene de la guerrilla, un hombre que, por ejemplo, no ha condenado el atentado de Hamás, lo ha justificado, lo ha aceptado, le ha dicho a los judíos que ellos son los nazis del siglo XXI. Ese es Gustavo Petro, pero esa situación fue la que creó eso que pasó en Colombia. Y todo eso es organizado, orquestado a través de Cuba, porque Cuba y Brasil y Rusia juegan de la misma
manera, han sido aliados durante los pasados 60 años. La seguridad, por ejemplo, hoy del señor Maduro la ponen los cubanos. Rusia tiene hoy una base de inteligencia electrónica muy importante en Nicaragua, en Venezuela, y les cuento otra anécdota. Cuando yo era embajador llegó el jefe de operaciones navales a la embajada y me cuenta y me dice, me empieza a contar lo que está pasando y le digo, ¿y usted cómo en la frontera, etcétera? Le digo, ¿y usted cómo sabe? Y me dice, mire, nosotros no podemos utilizar teléfonos, no podemos utilizar computadores porque todos lo saben allá en Caracas. Y le preguntó, ¿y por qué sabe usted eso? Y me dijo, porque es que así como nos están viendo nosotros comprar un general de inteligencia en Caracas vale $5.000 y nos están dando toda la información. Y le contaron y le mostraron videos y todo de cómo opera la inteligencia venezolana con la inteligencia rusa, son 1 a 1, con la tecnología más sofisticada que hay. Entonces tienen intervenido absolutamente todas las fuerzas militares de Colombia. Ese es el poder de disrupción que tiene. Les cuento otra anécdota. Las protestas en Chile y las protestas en Colombia, adivinen de dónde se movía toda la información en redes. De Ucrania, antes de la invasión, y de Europa. Y uno dice, ¿por qué estaban tan interesados los europeos y los ucranianos de lo que pasaba en Colombia o en Chile? Es todo ese escenario de desinformación que ellos tienen, que manejan muy bien. Y finalmente, Rusia, porque están creciendo. 3 temas que creo que es importante que conozcan para que vean cómo funcionan ellos. Hace poco cayó una peruana en una base de la OTAN en Nápoles, y la señora no era peruana, era rusa, pero había vivido en Perú 30 años, se ha cambiado el nombre y estaba haciendo toda la inteligencia para los rusos en esa base. Un brasilero aplicó para la Corte Penal Internacional, lo aceptaron, va un cargo importantísimo en la Corte Penal Internacional. Adivinen de dónde era, ruso también. Tienen unas redes que han creado, que han nutrido y que funcionan para ese tipo de cosas. Lo cogieron también, está condenado, etc. Y una anécdota que me pasó a mí. Estamos en Estados Unidos con Joseph Hugh Myers, un centro importantísimo que está muy metido en el tema de Irán en América Latina, y dimos una conferencia donde hablamos sobre esto. Hablamos sobre Rusia, etcétera, con el presidente de un centro de investigación con el que yo trabajo, que se llama el Instituto de Ciencia Política en Colombia. Dimos la conferencia y al otro día se aparece un señor de la embajada rusa con un maletín lleno de plata diciendo, es que queremos contratarlos para que nos hagan investigaciones. A ese nivel están llegando ya la capacidad de ellos, que para ellos es 2 pesos, pero tienen una capacidad de moverse que es muy, muy interesante. E Irán, que nadie creía que Irán era importante. Bueno, Irán es otro disruptor. Ustedes ya vieron la capacidad de disrupción que tiene en el Medio Oriente, pues en América Latina también las tiene. Irán opera de 2 maneras, opera como país y opera con un instrumento que se llama Hezbollah, que hace parte, que es libanés, que hace parte de su política exterior y que utilizan para la creación de organizaciones terroristas a lo largo y ancho de las regiones donde están. Hezbollah está en América Latina, está muy metido en Venezuela, se han metido a través de las colonias libanesas y miran cómo pueden entrar para hacer una cosa por ahora, y es, utilizan todos esos contactos para conseguir recursos, esos recursos en negocios ilegales, están metidos en minería ilegal en Colombia, están metidos en minería ilegal, en narcotráfico en Venezuela, están súper metidos en narcotráfico en Bolivia, tienen por toda América Latina pequeños núcleos que pueden activar en cualquier momento. Hoy los recursos que van recogiendo de esos negocios ilegales los están mandando al Medio Oriente. Parte de los recursos que ustedes van a ver y con la capacidad de comprar todos esos misiles, etcétera, vienen de ahí, una parte, otra viene de Irán. Y la otra pata que tiene Irán es la del país. Irán aterriza en América Latina con Evo Morales y se convierte en un aliado importantísimo de Evo Morales. Hoy Irán
su segundo, hace poco estuvo el presidente iraní y estuvo en Bolivia, Venezuela estuvo en La Paz, en Caracas, en Managua y en La Habana. Ya hace parte de esa alianza muy clara. A las fuerzas militares venezolanas les están enseñando ya dos cosas. Lo primero es que ellos son muy buenos en ataque asimétrico en lanchas. Ellos están en el estrecho de Hormuz, que es muy... Pero allá, entonces lo que ellos hacen es que viene una nave grande, militar, y la atacan con lanchas rápidas, con misiles. Ya la Armada venezolana, o el pedazo que queda, porque allá ya no hay nada, sabe de esa técnica y están enseñándole la técnica de drones, que ha sido tremendamente efectiva en la guerra de Ucrania. Esa relación de Rusia con Irán es tan importante que en la guerra de ahorita, simplemente para mostrarles cómo se están moviendo las fichas, en la guerra en el Medio Oriente, la relación de Israel y de Netanyahu con Putin era así. Tanto que a pesar de la presión de los países occidentales para que Israel le mandara, Israel que son grandes productores de armamento, le mandara armamento a Ucrania, Israel dijo no. Pues hoy, con el atentado, por lo que Irán está haciendo con Rusia en Ucrania, les está entregando toda clase de tecnología en drones, les está exportando drones, etcétera, para su guerra, pues ya quedó clarísimo que ellos no quieren nada, no pueden tener una relación con Israel, no han condenado el ataque de Hamas, y esa relación que tuvieron, que los llevó a tomar esa decisión de no darle armas a Ucrania, pues queda hoy en el aire, afortunadamente, aunque lo que sí vamos a ver es un proceso mucho más brutal, un proceso mucho más complejo, un proceso mucho más difícil en el Medio Oriente, que creo que está empezando, creo que va a ir mucho más allá, pero lo cierto es que hoy en América Latina, Rusia, China e Irán juegan un papel fundamental. ¿Y España dónde está? España fue importantísimo en América Latina, no sé si ustedes lo saben. España, cuando en los 90 llegaron muchas de las empresas, gran parte de la infraestructura que se construyó en Colombia la construyeron empresas españolas. Telefónica es muy grande en España, pero sobre todo en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Argentina. Las grandes empresas españolas, las empresas de energía estaban muy metidas, pero a partir del año 2005, 2007, entre el 2005 y el 2010 se fueron yendo por varias razones. Primero, porque esas empresas crecieron construyendo en América Latina y se dieron cuenta que obviamente hacer negocios en Europa es más rentable, hacer negocios en Estados Unidos es más rentable, y abandonaron América Latina, pero tienen un pie ahí. Y Europa tiene clarísimo que España tiene que volver a jugar ese papel para balancear la presencia china, para equilibrar la presencia china, y esa es una de las razones por las que España en los próximos 10 o 15 años, y seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes acabarán trabajando en América Latina para empresas españolas, porque ese papel que apenas está creándose va a ser muy importante en los próximos, yo no diría en los próximos 4 años, porque España está en una crisis interna tan grave que no está mirando fuera de acá, pero más adelante sí se va a dar, y creo que el sector privado español va a jugar un papel importantísimo en la región. Hoy el mundo es distinto. El mundo en el que ustedes viven con la guerra de Ucrania cambió. Con la guerra en el Medio Oriente cambió aún más. Y ustedes van a tener que jugar un papel importante en esta batalla entre la libertad y la democracia, o el autoritarismo y el totalitarismo. Les agradezco y estoy listo para escuchar las preguntas que tengan. Levanten la mano. No todos al tiempo, por favor. Dale. Bueno, yo, Borja Gregori, soy estudiante de tercero de periodismo, ¿vale? Y ha hablado usted del papel. Entonces, claro, yo al ser periodista, y usted siendo también periodista, ¿cuál es el papel nuestro que tenemos que realizar para evitar esto? Y luego, una cosa que me ha llamado la atención es cuando ha hablado de Argentina. Dentro de Argentina, como sabemos, dentro de poco va a haber
elecciones. Está Milei, que ya salió en la primera, que salió bastante reforzado, y él lo que quiere es dolarizar. Entonces, claro, cuando usted ha hablado de que han utilizado otras monedas, claro, a mí me ha llamado la atención. Entonces, si llegara Milei, ¿cuál sería el papel? Muchas gracias. Pues Milei ha dicho muy claramente que él no quiere tener nada que ver con China. ¿Qué tanto vaya a poder? No sé. Porque la dependencia que tiene hoy Argentina de China es inmensa. O sea, Argentina la tienen de acá, China la tiene de acá. Entonces, si Estados Unidos o Europa no dicen, venga, yo le compro esto, venga, le doy este espacio, no creo que Milei vaya a poder romper esa relación como él pretende y como él ha dicho. Milei va a ser un tema interesantísimo en Argentina. No sé si ustedes han leído quién es Milei, el candidato, seguramente el futuro presidente de Argentina. Es un tipo... ¿Qué palabra usa uno ahí? ¿Tú qué palabra usarías? Peculiar. Sí. Es libertario total. Es un hombre que tiene solo 2 relaciones en su vida, con su hermana y sus perros. Es un tipo que tiene, perdónenme la palabra, los huevos para decir, zurdos hijos de puta. Así lo dicen las campañas. Y lo plantea de una manera tan abierta y tan que rompe, digamos, todos los paradigmas de cómo normalmente se hace la política. Pero va a recibir un país quebrado, va a recibir un país en una situación brutal. La gente está saliendo. Allá tú te tomas un café aquí en la esquina y en el otro y puede dar una diferencia de $2 entre uno y otro. Nadie sabe cuánto valen las cosas porque la inflación está tan loca que cada cual pone su precio y tú verás. Así de loco está la economía argentina, uno de los países más ricos del mundo. En el año 30 Argentina era uno de los 5 países más ricos del planeta y la han logrado despilfarrar. Y en el tema de medios, que es tan interesante, a mí me tocó vivir unos medios distintos donde el medio era un medio que orientaba, era un medio que miraba todos los lados de una ecuación. Hoy no. Hoy los medios están totalmente polarizados. Hoy tú sabes prácticamente, yo por ejemplo el New York Times, que lo leo todos los días, sé qué va a decir en política porque tiene una orientación muy de centro izquierda. Sé el país que ve, dependiendo de para dónde va el viento, coge para la derecha, coge para el presidente. Ese es su norte. Los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cuántos de ustedes leen periódico hoy en día? Bueno, ¿sí? La mayoría de ustedes, 10, la mayoría de ustedes se informan por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por TikTok, y eso es la desinformación en su máxima expresión. Entonces, hace poco con 4 muchachos colombianos le decían, ustedes son la generación más informada o más desinformada de la historia. Yo creo que es lo segundo, desafortunadamente, porque en redes sociales eso es brutal, pero es lo que es. Y las redes sociales y la desinformación hace parte de cómo todas estas fuerzas actúan. Les doy un ejemplo. Ustedes ven una cosa que se llama RT, la red de los rusos que tienen un canal de televisión que es muy exitoso en América Latina. Si usted ve cómo lo que RT dice sobre migración en Alemania o cómo RT maneja el tema de la migración en España, son totalmente distintos, porque meten el discurso de acuerdo con la historia del país, etcétera, para manipular aún cada vez más. Son muy, muy buenos en el manejo de esta desinformación. Así que tú como periodista, en el futuro te va a tocar decidir en dónde estás. Porque desafortunadamente el periodismo que yo viví ya está muerto. Quedan muy pocos. Yo diría que el periódico, los 2 periódicos más independientes en su información, no en su opinión,
que uno sabe que son casi que estrictamente lo que era antes, son el Financial Times y el Wall Street Journal. No quiere decir que no tengan valor. Yo leo ciencia, leo sociedad, leo un montón de cosas en todos los periódicos y son fantásticas, pero lo que tiene que ver con política y política exterior, ya sé para dónde va uno y otro. Así que todos los que están estudiando periodismo seguramente les va a tocar tomar la decisión de qué tipo de periodismo quiero ejercer y cómo me alineo, porque para allá es que el mundo giró y esto hace parte de ese nuevo alineamiento. Allá atrás. Bueno, buenos días. Yo soy Neus, estudio Ciencias Políticas, estoy en segundo. Y me interesa, lo primero darle las gracias por su conferencia, porque me ha parecido muy interesante. Y a mí me gustaría preguntarle por un país de América Latina que no ha comentado, pero creo que también es bastante interesante, y es El Salvador, con Nayib Bukele y con todo lo que tiene que ver con China. Si nos puedes contar un poco, porque me interesa bastante. Entonces, si nos puede contar qué sabe usted sobre este país y qué relación tiene. Pues mire, Nayib Bukele es autoritario. Existen libertades allí. Pero ha sido tremendamente exitoso en un tema que es el de seguridad. Y si tú no tienes seguridad, tú no puedes vivir en un país. Y ellos pasaron de tener, creo que 80 asesinatos por 100.000 habitantes a 7. Eso sí, no hay garantías judiciales. Tú tienes un tatuaje y te agarran y te meten a la cárcel y te juzgan 300 personas al mismo tiempo. No diferencian la individualidad. Entonces, ese éxito que él tiene, que en América Latina todo el mundo lo está viendo y lo está siguiendo, tiene un inmenso costo en libertades. Y hay que tener eso en balance. Pero es un éxito increíble en materia de seguridad. Y por ende, están empezando a llegar las inversiones de manera muy importante. Que dicen, uy, este país seguro, venga, yo invierto. Vea, yo les quiero contar mi experiencia como vicepresidente en ese sentido. Cuando Uribe me ofrece la vicepresidencia, yo le digo, esto ni idea gobernar. Esto ni idea cómo se hace eso. Yo soy periodista y yo soy activista. Y me dice una cosa que es fundamental. Solo hay que hacer una sola cosa para gobernar bien. Y digo, ¿qué? Confianza. Generar confianza. Si usted genera confianza en la economía, en la seguridad, en todos los sectores, todo empieza. Y yo dije, pues, debe estar loco. No. Durante los 8 años que yo estuve y vi, él todo preguntaba, ¿y esto cómo afecta a esto? ¿Y esto cuál es el mensaje que lleva? ¿Y esto cómo en términos de confianza? Y Colombia cambió radicalmente. Y Colombia en el año 2002 iba a ser un país fallido y en el 2010 era la estrella de América Latina. Y eso transformó, producto de una política de seguridad muy firme. Nosotros teníamos 66 muertos por 100.000 habitantes. Cuando terminamos, a los 8 años eran 25 por 100.000 habitantes, todavía era alto. Pero en Colombia en esos 8 años se dejaron de matar más de 100.000 personas por cuenta de esa reducción del homicidio. 100.000 personas están vivas por cuenta de una política de seguridad. Pero lo de la confianza es fundamental. Y creo que ese es uno de los, instrumentos que Bukele utiliza, generado la confianza. Y hoy pues hay que mirarlo con mucho cuidado, porque yo no sé en qué momento eso estalle, en qué momento esas organizaciones criminales se sofistican y acaban evadiendo esos controles, etcétera. Pero hoy es un ejemplo en América Latina que mucha gente está siguiendo, pero le repito, a costa de un tema fundamental como es el tema de la seguridad jurídica del individuo. Y eso tiene un costo inmenso en la democracia. Espera. Yo lo paso mientras tanto, que no te que ir hasta allá.
Muchas gracias. Yo tenía dos preguntas. La primera es sobre... yo estudio Administración y Dirección de Empresas en segundo. Mi primera pregunta es más sobre Latinoamérica. Si cree que ahí está viéndose un cambio de ciclo ahora con la popularidad de Milei, la victoria de Noboa en Ecuador, el rechazo a la Constitución nueva de Chile, las protestas contra Petro en Colombia. Si crees que a lo mejor en los próximos 3-4 años puede haber un cambio de ciclo político en Latinoamérica más hacia la derecha. Y también preguntar por el posible acuerdo de libre comercio entre Europa y Latinoamérica, que se está hablando tanto últimamente. Si a lo mejor eso puede contrarrestar la balanza entre ambas cosas en Latinoamérica. Sin duda el péndulo está regresando. Noboa derrotó a la candidata de Correa en Ecuador ayer. Milei o Patricia Bullrich, que son ambos de centro derecha, va a ser el próximo presidente o la presidenta de Argentina, centro derecha. En las elecciones regionales que vamos a tener en Colombia dentro de 2 semanas, el presidente Petro va a perder todas las ciudades que tenía, las principales de Colombia estaban en manos de la izquierda, van a perder. Ojalá, yo sueño con que a Colombia, después del desastre de gobierno que estamos teniendo, tengamos la inmunidad de rebaño para quedar vacunados en contra de esa izquierda maléfica, que no es la izquierda tradicional, no es que es una izquierda populista, es una izquierda que ustedes no se imaginan. Él primero se cree Dios, que eso es gravísimo, nunca está equivocado, el gobierno es de él, no es de los ciudadanos, no es de él, o sea, y tiene una mirada a todo muy particular en términos de el capitalismo está matando el mundo, la libre empresa está matando el mundo, la libertad está matando el mundo. Es bien peculiar. Entonces yo sí espero que en nuestros países esa inmunidad de rebaño quede. Estoy seguro que la popularidad de Boric está bajísima, no está en el 20%, la de Petro cayó del 60 y pucho al 31% en menos de un año. Sí, el péndulo viene. El problema es que muchas veces el centro derecha no está gobernando tan bien como debería gobernar. Piñera, que tuvo ya la experiencia de los primeros 4 años, sus segundos 4 años acabaron en ese desastre. No supo manejar esas protestas. Y ojo, porque yo creo que el experimento de Chile que hicieron con esas protestas lo vamos a ver mucho más a menudo. Cuando hayan gobiernos de derecha exitosos, van a generarle esos problemas de esa manera. Y hay que empezar a entender cómo se manejan. Pero esa también es una debilidad que tenemos nosotros en el centro derecha o en la derecha. El experimento de Milei va a ser interesantísimo. Yo no sé qué va a pasar. Me encantaría irme a Argentina, vivir y ver cómo ese señor, si gana, va a gobernar Argentina. Yo creo que va a ser fenomenal mirar ese proceso. Pero parte de la responsabilidad también es nuestra. Le quiero ser totalmente sincera. El presidente Duque, como les dije, las condiciones que se crearon son en gran parte culpa del presidente Duque, de su inexperiencia, de no saber manejar la seguridad, de no entender la explosión que le estaban creando para crear las condiciones que facilitaran la llegada de Petro. Creo que hay unas experiencias y una historia de la que tenemos que aprender. Y el Tratado de Libre Comercio, Colombia tiene un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, muchos países. Quienes no tienen Tratado de Libre Comercio son los de UNASUR, los de Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ese tratado está aprobado por esos países y por la Unión Europea desde el 2018, hace 6 años. Quien no lo ha autorizado es el Parlamento Europeo y tiene que ser aprobado por todos los países. Francia se ha opuesto por algunas razones. Entonces la responsabilidad ahí es más de Europa. Ojalá lo hagan. Me parece que sí equilibra mucho las cargas, sí elimina una parte importante de la interdependencia que teníamos o que tienen esos países con China. Y le doy un ejemplo. Antes de nosotros firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la gran mayoría de nuestras importaciones de maíz, de soja, eran de Argentina.
con el Tratado de Libre Comercio pasaron a hacer con los Estados Unidos porque era mucho más barato. Entonces, yo sí veo ahí la apertura de ese libre mercado sí puede generar, primero, que ustedes tengan aquí carne mucho más barata, materias primas mucho más baratas que se producen allí, y segundo, que se rompa esa interdependencia con China, que es tan grande y que les ha permitido manipular y manejar a esos países como hoy lo hacen. Y si tienen preguntas personales de mí, de mi secuestro y todo eso, también háganlas, yo les contesto. Buenas, gracias por la charla. Yo estudio política, soy Alberto. Le quería preguntar, porque antes ha mencionado un poco de pasada, pero no mucho, y me gustaría saber un poco su valoración del proceso de paz en Colombia con los guerrilleros. ¿Cree que se hizo bien o no? Gracias. Qué buena pregunta. Mire, yo fui de los que me opuse en el plebiscito, y es de las pocas veces que un plebiscito en un proceso de paz dice no, no lo queremos, y lo ganamos en el no. ¿Y por qué? Porque ese proceso de paz le daba total impunidad, como ha pasado, a pesar de que nos dijeron no, van a ir a la cárcel, nos dijimos no, no van a ir a la cárcel, van a estar tranquilos. No, van a acabar en el Congreso, acaban en el Congreso. Y por eso los colombianos votamos no. No es que estemos en contra de la paz, estamos en contra de ese proceso de paz que no nos generó paz. Más del 60% de las FARC hoy están otra vez en Colombia haciendo todas sus maldades. No le lavó el rostro a las FARC, poco parecido a lo de ETA acá. Le lavó el rostro. Las víctimas no han tenido ningún tipo de recompensa, de reconciliación, nada. Se facilitó una narrativa donde estos señores eran los luchadores y los malos éramos los del otro lado, que era la razón por la cual nosotros nos opusimos contra ese proceso de paz. Yo creo que ese proceso de paz es el ejemplo de cómo no se debe negociar la paz en ningún país. Nosotros en el gobierno habíamos manejado un proceso de paz con los paramilitares, que pasaban entre 4, en vez de pasar 30 años en las cárceles, pasaban entre 4 y 8 años. La mayoría de ellos pasaron eso, volvieron, los reinsertamos. Yo me acuerdo haber visto víctimas de los paramilitares con el Estado al lado defendiéndolos y protegiéndolos, los fiscales al lado de las víctimas, y las víctimas diciéndole a los jefes paramilitares, ustedes son unos tales por cuales, ustedes necesitan, como teniendo la posibilidad de salir de su dolor. Hoy no pasa eso en Colombia. Hoy en Colombia los señores dicen, sí, yo hice esto y chao. Conozco infinidad de casos de personas que fueron víctimas de las FARC que tienen su dolor ahí, que nunca pudieron encontrar qué pasó, que nunca han podido confrontar a los señores que saben quiénes son, que nunca tuvieron ese espacio, que es lo mínimo que merecería una víctima de una organización terrorista como esas, tenerlo para poder trascender el episodio de dolor que tuvieron. Eso no pasó. Y una anécdota sobre ese proceso de paz. Yo fui de los pocos, o ese plebiscito, yo fui de los pocos que sabía que íbamos a ganar. El viernes, antes del plebiscito, un periodista del periódico principal de Colombia, El Tiempo, me dice, ¿lo quiero entrevistar? Claro, venga, me entrevista. La primera pregunta es, ¿qué van a decir ustedes cuando pierdan el sí, el no? Cuando ustedes pierdan el plebiscito, porque yo era uno de los que estaba identificado con el no. Y le dije, no, no lo vamos a perder. El tipo me dice, ¿cómo? ¿Usted está loco? Me repitió la pregunta y así salió en la entrevista. Le dije, no, vamos a ganar. Bueno. ¿Y por qué sabía yo? Porque yo hacía campaña por todo el país y me tocaron 4 personas que me decían, me llamaron por una encuesta, yo dije que iba a votar por el sí, pero iba a votar por el no. Había un voto oculto y había una rabia contra las FARC y contra esa organización brutal que nunca nadie tuvo en cuenta. Y el día de la votación fui a acompañar al presidente Uribe y a la gente del partido y votaron y nos reunimos en un sitiecito y de pronto, bueno, ¿y qué vamos a decir si perdemos por el 5%? Bueno, ¿y qué vamos a decir si perdemos por el 8%? Todos diciendo qué vamos a hacer si perdemos. Y les dije, hombre, ¿sabe qué? Vamos a ganar, yo me voy de esta reunión porque yo voy a ir a votar. Ustedes son los pesimistas, vamos a ganar. Y ganamos.
Y es una historia muy triste porque ahí se dio un golpe de Estado, porque frente a una decisión soberana del pueblo colombiano, el presidente Santos, primo mío, a quien yo me opuse totalmente durante los 8 años por ese proceso de paz, y sé que eso era como a República Bananera un poco, ¿no? Hizo lo que le dio la gana, no cambió nada la negociación. Y lo peor de todo es que a pesar de que había una decisión soberana en un plebiscito, el premio Nobel, Estados Unidos y otros países nunca dijeron nada frente a un golpe de Estado que se dio en Colombia cuando no se aceptó la decisión soberana del pueblo frente a un proceso de paz. Bueno, muchas gracias. Yo estudio Ciencias Políticas en segundo y le quería preguntar sobre... ¿Eres venezolano? No, puertorriqueño. Ah, ok. Bueno, le quería preguntar sobre la organización de BRICS y que hay varios países latinoamericanos que están solicitando la entrada en la organización y eso que supone un riesgo para el monopolio del dólar americano en el comercio mundial y el papel que juega Latinoamérica en este proceso. Mire, China es muy inteligente en cómo maneja los distintos escenarios políticos internacionales. BRICS es lo último. BRICS es una asociación que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ya lo ampliaron y entraron los países del Medio Oriente, algunos no sé qué, etcétera, Argentina, bueno. Esas organizaciones tienen tanto de largo como de ancho, pero lo que sí están pensando es ver cómo montan un sistema de pagos paralelo al del dólar. El problema con esos sistemas de pago paralelos es que usted necesita una economía de mercado y China no es una economía de mercado. China manipula su moneda. Entonces, puede que esos países empiecen a manejar ese sistema entre ellos hasta que lo jodan, hasta que le manipulen el precio y no el precio del yuan frente al peso argentino y digan, un minutico, usted me está tumbando. ¿Qué va a pasar? Pero sí es un paso muy importante que dieron esos países y sobre todo liderados por la China para empezar a crear unos entornos distintos a los tradicionales en materia económica y comercial. Lo complejo es que no hay una acción del otro lado. Fíjese, verá, China no fue al G20 porque no le interesa una competencia a los BRICS. Y en el G20 quien lo está liderando es la India. Y China e India tienen unas disputas brutales, inclusive fronterizas. Entonces, el problema es que Europa y Estados Unidos, que está en una crisis brutal, Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos mucho tiempo, estudié allá en los 70s y en los 80s, viví en los 90s después del secuestro, viví en el 2000 cuando me tocó irme de Colombia y durante los 8 años de vicepresidente tuve que ir muchísimas veces. Y los Estados Unidos, que me tocó a mí en el 2018, yo no lo reconocía, era otro país. Un país donde no había posibilidad de hacer políticas comunes. La polarización y el odio que hay entre republicanos y demócratas les impedía tener política exterior común. Usted lo ve hoy en día. Biden dice, voy a seguir ayudando a Ucrania. Y el Congreso de los Estados Unidos, con el problema que tienen los republicanos, dice, no, nosotros no queremos seguir ayudando a Ucrania. ¿Por qué vamos a gastar la plata en eso? Entonces, Estados Unidos está en estos momentos en una crisis brutal que genera un vacío gigantesco. Ojalá Europa, que creo que con la crisis de Ucrania se está despertando para entender el papel que tiene que jugar, porque Europa fue muy cómoda. Europa nunca invirtió en componente militar porque Estados Unidos era el que lo hacía. Ya no va a pasar a eso. Ya Europa va a tener que jugar un papel mucho más agresivo en materia política, militar, económica, etcétera. Y esperamos, obviamente son todos los países y ya vieron lo que está pasando en Eslovenia, donde la derecha ganó y la derecha también dice no queremos apoyar a Ucrania, etcétera. Entonces hay una crisis en ese sentido que va a ser muy difícil de solventar. Con un Estados Unidos débil, con una Europa que está empezando a asumir su papel, no sabemos qué puede pasar, pero lo que sí les quiero decir claramente frente a eso es que lo que pase en Rusia va a ser en Ucrania va a ser definitivo para la vida de todos ustedes. No les quepa la menor duda.
Bueno, primero de todo, buenos días. Mi nombre es Eneco Fernández y estudio actualmente Derecho y Dirección de Empresas. Quería preguntarle sobre, bueno, y que elabore sobre la importancia de la inversión privada española en todo lo que es el entorno de América Latina y de si esta se debería mantener en los campos en los que ya tiene experiencia, siendo estos energéticas y telecomunicaciones, o debería expandirse a otras partes de la infraestructura de los distintos países latinoamericanos para contrarrestar más toda la presencia china en toda la zona geográfica. Muchas gracias. Mire, ojalá, yo creo que la Unión Europea acaba de crear un paquete de 60.000 millones de euros precisamente para eso, para empezar a apoyar las empresas europeas que inviertan en América Latina en distintos sectores. Yo creo que los más importantes son infraestructuras, minería, y creo que es importante abrirlo a sectores económicos más industriales también. A mí la inteligencia artificial y todo ese nuevo escenario de startups, creo que Europa y España en especial debe jugar un papel muy, muy importante. No lo está jugando, pero la plata está. Por primera vez la Unión Europea pone esa plata. Obviamente, fue un anuncio. ¿Cuánto se va a demorar en llegar? ¿Cómo se va a ejecutar? Pero ahí hay unos recursos que pueden entrar a competir con los recursos que China pone para muchas de esa inversión en la infraestructura. Estados Unidos hizo lo mismo. Puso 60.000 millones de dólares en una entidad que se llama el Development Finance Corporation, que era para eso, pero inclusive para empresas de Occidente, no solo gringas. Si usted tenía una inversión y tenía una empresa de esto y iba a competir con China, ellos ponían la plata. Pero mire, les cuento cómo del dicho al hecho hay mucho trecho. Estando yo de embajador, un puerto muy importante en Colombia que se está construyendo, necesitaba 250 millones de dólares. Yo fui al DFC a decirles, por Dios, préstenle esta plata a este puerto que lo están haciendo, por Dios, esto es parte fundamental, ustedes tienen que entender, este puerto va a ser el puerto más importante. Sí, no sé qué, sí, se demoraron, y llegaron los chinos y dijeron, tenga, aquí está la plata. ¡Pic! 250 millones de dólares. Y entonces hoy son dueños del 20% del puerto. Hay que entender esa dinámica para que las empresas también y los gobiernos y los estados y la Unión Europea entienda que usted tiene que facilitar ese proceso de financiación de la inversión para que se vuelva competitivo con China, porque en China no preguntan, tengo la plata y tenga. Ojo, China hoy está en una situación económica distinta. La bonanza que tuvo hasta el 2020 ya no la tiene. Van a ser mucho más cautelosos, han perdido un montón de plata, han perdido muchas, pero se han quedado con infraestructura. En África está cambiando la mirada a China un poco, porque se les están quedando con todo. Mire, yo estuve en una reunión con la asesora del presidente de Zambia y me contaba y me decía, mire, nos prestaron 3.000 millones de dólares para hacer una carretera donde nadie va, para hacer un aeropuerto donde nadie aterriza y para hacer otro aeropuerto donde sí. Y Zambia era uno de los países que tiene un nivel de deuda y un problema de deuda gigantesco con China. Entonces ya hay un sentimiento de decir, oiga, estos abusaron de nosotros. Esa es la oportunidad que tiene Occidente para equilibrar las cargas, pero China tiene una gran ventaja sobre todos nosotros y es que piensa a largo plazo, no pregunta, invierte, puede perder y va ganando terreno político y va ganando terreno de presencia en las regiones. Ojalá muchas de las empresas grandes españolas vuelvan a generar toda la inversión y vuelvan a seguir invirtiendo que se necesita en América Latina. Eso sería absolutamente fundamental. Ya conocen la región, hay el mismo lenguaje, tienen inmensas posibilidades y creo que con los estímulos, por lo menos los que empieza a ofrecer la Unión Europea, deben haber posibilidades de hacer esa inversión. Hola, bueno, ya hemos hablado antes. Quería hacerte dos preguntas. Una sobre un paradigma que es, no sé, he visto yo que sucedió aquí con las encuestadoras que daban por mucho ganador al candidato del Partido Popular en las elecciones pasadas y era impensable que no pasara eso y nos
llevándonos un poco a casa a lo que está pasando ahora en Colombia en las elecciones regionales dentro de 2 semanas. Si crees que eso igual es una nueva técnica que están usando para desmotivar ese voto seguro de la gente. Obviamente aquí hubo un factor que fueron unas elecciones a 40 grados en pleno verano, pero no sé si has tenido una opinión sobre eso o lo has visto. Y la otra pregunta era sobre el momento que viviste en la guerra que hubo allí con los narcos, de tu secuestro, que si nos puedes contar un poco, que he visto entrevistas, que pues está la historia allí. ¿Pudiste hablar con uno de tus captores? Todos los días hablaba con ellos. Pero después, cuando muchos años después hablaste con Popeye, si no estoy mal, si nos podías contar un poco cómo fue el secuestro, cómo lo viviste, cómo pasaste los días, que yo creo que es una historia que... Bueno, mire, empecemos con las encuestas. El problema en España se llama Cataluña. Ahí fue donde cambió totalmente el resultado. No sé qué pasó en Cataluña, pero el Partido Socialista se ganó todos esos escaños y ahí fue donde prácticamente impidió la llegada del Partido Popular al gobierno. Las encuestadoras sí fallan. Yo creo que hubo, de todas maneras, Feijóo pensó que estaba electo. Creo que hay un pequeño desatino en ese sentido, pero algo pasó en Cataluña. En Colombia no va a pasar eso porque todos estamos hasta acá del presidente Petro y vamos a salir a votar todos. Y todos es por el que sea en contra de. Eso es en lo que estamos todos. Yo me devuelvo el día antes a votar, pero todas las personas que uno oye dicen en contra. Este es el de Petro, voto por el que vaya a ganarle, punto. Entonces sí va a pasar, que tampoco es bueno, pero es una reacción obvia. Y mi secuestro, él cuenta de una entrevista que le hice yo a uno de los líderes de las organizaciones, pues era como la mano derecha de Pablo Escobar en el tema de violencia. Le hice la entrevista como 20 años después, porque yo no he leído, yo no sigo, yo iba a ver la serie de Netflix y mi hijo me dice, tú vas a ver una serie donde van a ensalzar a la persona que casi me deja sin papá, y que yo, frío, dije, tienes toda la razón. Entonces el libro de Gabo que hay sobre el secuestro no lo he leído, la serie, o sea, no sigo nada, pero cuando estaba en la radio lo entrevisté. Él estaba en una cárcel de alta seguridad, llevaba 20 años en la cárcel, y entonces yo estaba ya con todo preparado para hacer la entrevista, y entra él y yo me levanto y él me dice, oye, doctor Santos, estoy viendo un fantasma. Y le digo, ¿cómo así, Popeye? Me dice, sí, hombre, vos debías estar muerto. Y esa es la verdad, yo debería haber muerto en ese secuestro. A nosotros nos secuestran a varios periodistas porque Escobar necesitaba tener gente que pudiera sacrificar si lo iban a coger, que pudiera negociar, un poco parecido a lo de Hamas. Yo tengo secuestrados que puedan negociar. Ese día por la tarde, se había desaparecido un grupo de periodistas como 2 semanas antes y nadie sabía dónde estaban. Supuestamente estaban en una entrevista con el ELN. La entrevista era pues los engañaron y los secuestraron. Y ese día yo pude averiguar. Ese día a las 3 de la tarde secuestraron a la hermana del anterior jefe de gabinete del presidente Barco. Y yo era jefe de redacción del Tiempo y pudimos averiguar. Y mi última llamada fue a una amiga, a una colega periodista, que le dije, mire, acabo de confirmar que Pablo Escobar tiene este grupo de periodistas, acaba de secuestrar a esta señora, pero solo tengo una fuente, no tengo 2. Y uno siempre tiene que confirmar con 2. Y me dijo, me pasa lo mismo. Y le pregunté, ¿usted lo va a publicar? Y me dijo, no. Le dije, bueno, yo tampoco. Salí, me monté, mi primo me dice, ¿para dónde va? Que trabajamos en el Tiempo, me dijo, no, voy para donde el médico, que voy a una sesión de dejar de fumar. Sigo fumando, por cierto. No se montó conmigo, si no lo habían secuestrado también. O lo habían matado. Y me voy en el carro. El conductor que tenía ese día, precisamente el conductor preparado, estaba de descanso.
ese conductor no sabía que un carro blindado lo único que le facilita a uno es la fuga. O sea, le van a disparar a usted y usted tiene 30, 15 segundos para que le disparen, pero usted sale. Y cuando nos bloquean, él se congela. Y lo miro yo y le digo, arranque. Y volteé a mirar, ya nos tenían los dos carros ahí pegados. Un señor con una ametralladora y otro señor con una cosa para romper vidrios de carros blindados, una almana. Entonces, pues, abrí la puerta, mataron al conductor, me pusieron unas gafas negras, me llevaron a un cuarto donde estuve 8 meses, como a 1 hora de ahí, encadenado a una cama. Ese primer día no estaba encadenado, pero entonces entro ahí y hay un señor con un pasamontañas y le digo, ¿en manos de quién estoy? Y me dice, ¿en manos de quién quiere estar? Y le digo, no jodas, porque me contestó con acento paisa. Y le dije, Escobar era paisa y sus sicarios eran paisas. Y le dije, sé que estoy en manos de Escobar. Me dijo, sí. Y dije, bueno, aquí estoy frito. Yo la verdad nunca pensé que fuera a salir vivo, me salvó la de arriba. Cuando supe que estaba en manos de Escobar, lo primero que dije fue, al otro día, esa noche escribí una lista de 200 libros y le dije, díganle a su jefe que yo quiero estos libros. Pum, y me los trajeron y me los leí 10 veces. Y uno lo que finalmente pasa en un secuestro es que, como verán, yo soy muy activo, yo soy hiperactivo, o sea, yo tengo, si a mí me diagnosticaron, tengo ADD, Attention Deficit Disorder, yo soy así todo el día, pues duré 8 meses encadenado en una cama, no me dio una gripa, yo soy alérgico, el cuerpo se adapta, la mente se adapta y empieza uno a sobrevivir. Y yo me iba a dormir y decía, será hasta la última noche, y me iba a despertar y decía, será este mi último día. Y uno se va acomodando. Obviamente leía, hablaba mucho con los secuestradores. Los conocí mucho. Con la mamá de uno de ellos me escribí cartas. Y una vez llega él de Medellín y me dice, hombre, me jodiste. Y digo, ¿por qué? Porque mi mamá me echó de la casa. Y le dije, ¿por qué? Porque me dijo, o lo suelta, con la que me escribía cartas, o lo suelta o lo echo. Y me dijo, no, es que si lo suelto me matan, que lo mataron de todas maneras, porque Escobar mató a todos los que estaban en el secuestro, tan pronto me soltaron. O porque me fui a buscarlos, porque quería verlos en libertad, quería saber cómo era su vida. Y me dijo, si lo suelto me matan. Bueno, pues se va a la casa. Con él tuve una relación muy interesante. Un día me entrega un cuchillo y me dice, vea, si a usted le dicen que lo van a soltar es que lo van a matar. Coja este cuchillo. Y usted tiene una oportunidad de salvarse. A usted le van a sentar 2 personas, una a cada lado y 2 adelante y usted en la mitad. Écheselo acá y de pronto coja y haga acá y apunte aquí que ahí se mueren ahí mismo. Tienen que hacer esto, esto y a los 2 de adelante y les corta el cuello. Bueno, afortunadamente no pasó, porque estoy seguro que habría sido el primero en clavarme el cuchillo acá, mejor dicho, el desastre hubiera sido. Y eran muchachos, había uno que era muy violento, uno que era terrible, cada vez que iba a Medellín volvía con 3 muertos. Los otros eran los muchachos que tenían su familia, que nunca tuvieron oportunidad, que la mafia les dio esa oportunidad. No lo justifico de ninguna manera, que vivían de eso y murieron por eso, porque de verdad los busqué y Escobar los había matado a todos. A uno de ellos le enseñé a leer, sabía medio leer y le enseñé a leer, y al puro final, al principio jugábamos un juego, y yo perdía siempre. Y al puro final, cuando ya me iba a ir, les dije, oiga, ¿yo por qué perdía siempre en ese juego? Y me dijeron, porque le hacíamos trampa y usted no se daba cuenta. O sea, eran bandidos. Nada, y uno, la resiliencia del cuerpo humano, la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de supervivencia. Y me pasó una cosa muy bonita. Una noche, pum, se me apareció una persona
por la noche. Yo no sabía si estaba dormido, pero me calmaba, no sé, tuve una relación con esa persona que era una mujer vestida de negro, muy blanca. Yo creo que era la Virgen. Todas las noches me hablaba, me calmaba. Y faltando una semana para que me dijeran que me iban a soltar, se desapareció. Y dije, uy, aquí pasó algo. Y a la semana Escobar dijo, queda libre. Y ese día, les voy a contar 2 últimas anécdotas. Ese día, 3 anécdotas. Ese día, nunca hablo de esto. Nunca. Últimamente estoy hablando un poquito más. Al otro día, cuando me soltaron, me dieron 10.000 pesos, que era un montón de plata en el 90, para coger el taxi. Un taxi hoy vale 10.000 pesos, 15.000 máximo. Y me dijeron, coja ese libro, hágase que está leyendo, pero si llega a pasar algo, le vamos a abrir la puerta y usted se bota debajo del carro porque nuestra orden es que usted tiene que salir vivo de esto. Bueno, yo más o menos sabía dónde estaba y de pronto estábamos pasando una estación de policía y dije, estamos frente a la estación de policía y se apaga el carro. Y dije, ay, jueputa, no sobreviví. En el último segundo no sobreviví. Y el tipo empieza a prender. Los tipos nerviosos. Y prendía el carro. Y no prendía. Como al minuto prendió y salimos. Y me dejan en una esquina. Y entonces taxis, y yo llamaba al taxi, para un señor, ay, no le puedo creer, lo voy a llevar a su casa. Le dije, lléveme a la libertad, maestro, que ya se acabó esto. Y después me dice, y le digo, usted va a tener sus 15 minutos de fama. Déjeme ahí y no se vaya, quédese ahí que lo van a coger todos los medios y lo van a entrevistar y todo. Y ya el otro día veo yo, no, él me dio 10.000 pesos, cosa que sí les di, pero yo no se los recibí, claro que sí me los había recibido. Y 2 anécdotas más. Mi papá, que en paz descanse, esa noche que yo llego me dice, bueno, papá, afortunadamente estabas bien, te tenían en una finca, que podías nadar en una piscina. Y le dije, no, papá, no sé quién te dijo eso, yo estaba encadenado en una cama, que ahí se envejeció ese señor, 60 años, ahí quedó él y se puso a llorar. Y cogí y le dije, a ver, papá, ¿cuándo publicaste tú esta columna del padre que era como el padre de la familia, el padre Alfonso Llano, que fue el que me casó, el que bautizó a mis hijos? ¿Cuándo decidiste publicar esta columna, que era una columna donde decía no se suicide? Y me dijo, mira, yo la tuve 3 semanas porque era muy dura contra Pablo Escobar, pero era un mensaje a mí diciéndome, Dios es el dueño de su vida, usted no puede tomar esa decisión. Y me dice, ¿por qué? Y le dije, porque yo había tomado la decisión de suicidarme. Tenía ya, ese domingo en la noche, me iba a cortar las venas, calladito, tenía ya todo listo. Y ese día, por pura casualidad, me llevan el periódico y veo yo la columna de él diciendo no se suicide. Y dije, bueno, este es un mensaje que ya está más arriba de mí. Entonces, me salvó la vida ese mensaje. Y la última, Tiberio, que era el más salvaje de todos, inclusive me contaron ellos después que la mujer que estaba en la casa con un niño, que era la compañera de él ese entonces, él tenía un carro, un taxi, y cuando se levantó otra, ella se quedó con el taxi y él fue a matarla, para quedarse con el taxi, y cogió y le hizo así, le disparó, pero se le encasquilló el revólver y no pudo matarla, entonces ella salió huyendo y se le salvó la vida. Pero ese era el 31 de octubre, él se voló y se fue de rumba. Y de pronto me levanto yo a las 6 de la mañana el primero y veo un señor con los ojos rojos y con una carita de diablo mirándome así aquí. Me dice, ve Pacho, pues no sabes lo bandido que soy yo. Yo quedé así, 3 meses duré muerto del susto. Pero uno lo que sí le pasa es que aprende lo que es la fortaleza del ser humano, que la tienen cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene esa fortaleza y no es sino que la busquen y la pueden encontrar. Muchas gracias.
Vicepresidente, ha sido un placer y un honor tenerle aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera y espero que hayan disfrutado, sobre todo de estas últimas confesiones que han sido absolutamente increíbles. Muchísimas gracias. Yo, ¿dónde?